sean francesas o mexicanas o de donde las haya rodado, uno se da cuenta de que si hay un cineasta español realmente con unas cartas de identificación reales, es el caso, sin ninguna duda, de Luis Buñuel. En particular, esta película, Belle que supuso un impacto muy grande en su momento, un desconcierto también gigantesco entre gran parte de la crítica y de lo que entonces se llamaba la inteligencia. Siempre se estaba a vueltas con esa simbología de Buñuel, de la que él mismo en ocasiones incluso se ha reído a carcajadas. Es una película del año 1967 en la que yo diría que nace, por lo menos en muchos aspectos de la puesta en escena, Tristana. Hay un punto de vista, y sobre todo, más allá de la similitud de que Catherine Deneuve trabaje en las dos películas, hay, como digo, un punto de vista y un punto de observación en la puesta de escena que hacen que sean muy cercanas, aunque sean también de ambientes tan diferentes como pueda ser la adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós con la de Joseph Kessel. En cualquier caso, creo que es una película de la que se puede hablar mucho y espero que bien, deslumbrante, como digo, en algunos aspectos de la puesta en escena, y como todas las películas de Buñuel, el testimonio de un hombre libre. Creo que Buñuel es posiblemente uno de los 2 o 3 cineastas que con mayor libertad ha rodado una película y siguiendo más fiel que nadie probablemente a su conciencia, y naturalmente también, y como todas las películas de Buñuel, pues una verdadera bomba. Para hablarnos de ella está con nosotros esta noche Miguel Marías. Muy buenas noches, Miguel. Bueno, y dinos algo de este Belle de Jour, que es una película muy paradigmática del propio Buñuel. Bueno, es una película, en algún sentido, muy representativa del último Buñuel y del Buñuel francés, que efectivamente es un poco distinto, aunque siga siendo muy español, como en todas partes, del Buñuel mexicano y de las películas españolas de Buñuel. Las películas francesas de Buñuel son las que normalmente han tenido mejor reputación comercial y mejor reputación para determinados críticos que juzgan la calidad de las películas en función del envoltorio. Son las películas mejor acabadas técnicamente, con fotografía más brillante, más nítidas, con mejores decorados. Si vemos distraídamente, echando un vistazo a una imagen al azar, Belle de Jour, podríamos ver planos de cualquier película francesa que trate del ambiente burgués. Podrían ser planos de una película de Chabrol, podrían ser planos de una película de Closeté, con las mismas playas, los mismos chaquetones, los mismos elegantes vestidos de las mujeres, y con el mismo ambiente de París, y con muchos de los actores, no solo Piccoli, sino actores muy típicos, muy representativos de la comedia y del drama francés más convencional. Por debajo de eso, como siempre en Buñuel, solapadamente hay otra cosa completamente diferente. Y en este caso yo creo que hay una intriga particularmente cercana a Hitchcock, y que es una de las películas que para mí atestiguan un parentesco misterioso que hay entre Hitchcock y Buñuel. Este parentesco por parte de Buñuel es raro, porque se ha manifestado. Buñuel era siempre muy contradictorio, y unas veces ha dicho que le gustaba a Hitchcock y otras veces que no le gustaba lo más mínimo. En cambio, Hitchcock ha sido siempre un devoto de Buñuel, ha dicho muchas veces que era su director favorito incluso, y se nota que veía atentamente todas las películas de Buñuel y que ha aprendido de ellas. En este caso la influencia parece recíproca, porque a mí esta película me recuerda sobre todo a Marnie la ladrona de Hitchcock, con la que le veo unos parentescos de tipo de encuadres, de estructura narrativa y de la especie de precisión y soltura que tiene la película, realmente asombrosas. Yo creo que un estudio en paralelo a las dos películas probablemente sería muy, muy iluminador. Creo también, y eso es interesante de este parentesco, hay un mito sobre Buñuel que circula por ahí, basado un poco también en esa apreciación que decía de cierto tipo de crítica, de decir que una cosa está bien hecha porque la fotografía es buena y es nítida y porque los decorados son brillantes, que es, y sigue circulando, como casi todas las cosas que se repiten muy a menudo, y sobre todo la moneda falsa, que es que Buñuel era un tipo descuidado, un mal técnico, y que era una especie de aficionado vanguardista. Yo pienso que desde las primeras películas de Buñuel ha sido uno de los mejores técnicos y de los mejores narradores del cine. Me parece que son películas que debieran ser texto obligatorio en todas las escuelas del cine. Creo que pocos, como quizá Hawks, Hitchcock, Lang y Mizoguchi, serían los únicos que me parecen unos técnicos comparables.
Y en otras películas quizás sea más difícil sostener esta aseveración, pero creo que en el caso de Belle de Jour, si se mira con un poco de atención, se puede ver cómo hay una mente que divide la realidad en planos, que encuadra con una precisión increíble, que mueve la cámara con una exactitud y una aparente simplicidad enorme, y todo ello con una historia cuya narración parece muy compleja. No tan compleja como el mismo Buñuel declaró antes de hacer la película, cuando dijo lo que iba a hacer y dijo que no se iba a saber lo que era realidad y lo que era ficción. Yo creo que si se mira atentamente, y aunque Buñuel como buen surrealista, lo que podríamos llamar convencionalmente la realidad, entre comillas, y que para él todo era lo mismo, pese a eso yo creo que se puede seguir perfectamente qué es lo que en la película es real y qué es lo que en realidad es imaginación y por tanto parte también de la realidad, aunque sea de la realidad interior de los personajes. Tiene también un aspecto que yo creo que es interesante destacar, porque me parece una constante en todo Buñuel. Buñuel es uno de los directores para mí más fascinantes, más interesantes, más inteligentes, y sin embargo es un director que nunca me emociona. Yo creo que no hay una sola película de Buñuel que a mí me produzca emoción. Creo que se mantiene siempre a una distancia de sus personajes, incluso de los personajes que más se identifica él con ellos. Es decir, en el Robinson Crusoe, que sin duda es uno de los personajes con los que él tiene más puntos de contacto. Por un lado, Nazarín, por otro, el Don Lope de Tristana, por ejemplo. Sin embargo, ni siquiera con ellos tiene el grado de identificación que tienen otros directores con algunos de sus personajes, y sobre todo no propicia nunca que haya una identificación de los espectadores con ellos. Y en eso sí que se aparta mucho de Hitchcock, que siempre procuraba que por lo menos durante cada secuencia el espectador tendiera a identificarse con el personaje que estaba en peligro. Aquí el suspense, lo que está un poco en suspenso es quizá el significado, y de esto yo creo que es emblemático y da todas las pistas la primera escena, o mejor dicho, la primera transición, la primera escena y la transición a la segunda de esta película, en la que yo creo que Buñuel pone muy claras en la pantalla cuáles son las reglas del juego al que nos invita, porque tiene un elemento de juego, como casi todas las películas de Buñuel, en quien el sentido del humor es uno de los factores esenciales, aunque las películas francesas, también hay que decirlo, son las que este sentido del humor se nota generalmente menos. Es más patente en las españolas y sobre todo en las mexicanas. Pero este juego yo creo que queda muy claro con esa escena que empieza de una manera, que continúa de otra, que de repente gira otra vez, que nos sorprende constantemente, que no damos crédito a nuestros ojos y que finalmente, al cambiar a la escena siguiente, se nos revela como otra cosa más. Yo creo que es una pista para que estemos durante toda la película sin fiarnos demasiado de las apariencias y como a la espera de a ver en qué acaba esto. Y de ahí que la película tenga una especie de impulso narrativo, la verdad es una película que avanza como un tren, aunque muy tranquilamente, que a mí me recuerda no solo a algunas películas de la última época de Hitchcock, como Marnie, sino también algunas de las películas de la última etapa americana de Fritz Lang. Son unas películas con una enorme seguridad, con una tranquilidad en su fluir, y que se deriva para mí un enorme placer solamente de esa contemplación de ver cómo lo bien que rueda la película, no en el sentido del rodaje, sino en el sentido de como si fuera un coche que avanza imparable hacia su misterioso destino. Pero eso la verdad es que lo vamos a ver dentro de un momento. Muy bien, muchas gracias, don Miguel. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti qué te ha parecido siempre Buñuel? Buñuel. Buñuel, sí, hombre, tú eres de otra generación. Me ha parecido un mundo. Me parece uno de los directores más conocidos y desconocidos al tiempo. Es decir, todo el mundo conoce a Buñuel y la verdad es que según lo conoces te das cuenta de que es más fácil desconocerlo. Es un personaje muy peculiar, sobre todo como cineasta, pero también como ser humano. Cuanto a esta película, me parece muy definitorio, digamos, de lo que es Buñuel, lo que has comentado, que es que hay muchos Buñuel, pero todos están en Belle de Jour. Es cierto que está el Buñuel surrealista, el Buñuel melodramático, ese Buñuel desconcertante. Creo que Belle de Jour es una de las películas más discutibles de Buñuel.
discutibles en el sentido de que dan mucho pie a la discusión y, de hecho, podríamos tirarnos, y quizá lo hagamos, todo el debate discutiendo sobre si es verdad o es mentira lo que cuenta, o si es realidad, o si es ficción o imaginación lo que cuenta Buñuel en esta película. Yo creo que al enfocar el año 1967, y en ese año el Metropolitan de Nueva York estrena un Don Juan de Mozart donde triunfan Pilar Lorengar y Alfredo Kraus. En Princeton, New Jersey, fallece el físico Oppenheimer, el hombre que dio forma a la bomba atómica, y fue